Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de La Costa Flamenca. Hoy contamos con dos destacados artistas malagueños, guitarrista y cantaor, pertenecen a la saga de los Chaparros. Les hablo de Chaparros de Málaga, referente de la guitarra flamenca en Málaga, muy solicitado para el acompañamiento al cante, faceta en la que ha acompañado a infinidad de grandes artistas. Les hablo del añorado Chino de Málaga, de Miguel Poveda, Duquende, Cancanilla, La Cañeta, Remedio Amaya, entre otros muchos. Pero también destaca por su faceta como solista, donde ha realizado varias giras en compañía de otro destacado guitarrista malagueño, Juan Martín, con el que grabó el disco La Guitarra, Mi Vida. Pero además la saga tiene continuidad en su hijo, José de Chaparro, que es un joven valor emergente del cante malagueño, que se va consolidando día a día, que además acompaña en muchas ocasiones él mismo a la guitarra, aunque pues tiene la fortuna de contar con esa gran guitarra que es la de su padre, Chaparro de Málaga. Como les decía, ellos pertenecen a la saga de los Chaparros. De hecho, pues continúa la saga de Domingo el de Chaparro, que es padre de Chaparro y abuelo de José, que fue guitarrista, de Antonio el de Chaparro, abuelo de Chaparro y bisabuelo de José, que cantaba y tocaba, o de Juan el de Chaparro, bisabuelo de Chaparro y tatarabuelo de José. Bienvenidos, Chaparro y José, ¿cómo estáis? Muy buena, muy bien. Encantado de teneros aquí, un placer para nosotros. Encantado nosotros de estar aquí. Teneros, Pues nada, creo que vamos a abrir el fuego por Soleá por Bulería. Sí. Pues vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Ay, 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 primita mía, tu marido, primita mía, tu marido, que en la esquinita está borracho, se está quedando dormido, que en la esquinita está borracho, ay, se está quedando dormido. Camine todo Alcalá, camine todo Alcalá, hay un toro matado, chiquillo lo prendieron mal, llorado, y un toro
chiquillo lo prendieron mal, llorado. A mí me sigue, hay una estrella chiquitita, pero oh, firme, una estrella chiquitita, pero firme. Ay, que se me quema mi casa. Ayudarme por favor, que porque estaba mi niño chiquitito dentro y se me quemó. Por Dios, Tomasa, por Dios, Tomasa, vete conmigo, no tengo pasa. Ole, ole, ole. Qué bueno. Qué maravilla. Bueno, Chaparro, vamos a hacer un repaso por vuestra trayectoria. En tu caso, tú te inicias la guitarra de la mano de tu padre, tengo entendido, con solo 6 añitos. Yo empecé muy prontito, yo como siempre he estado rodeado de guitarras en mi casa, de instrumentos. Como bien has dicho antes, toda mi familia pues es una trascendencia de cantar, de tocar la guitarra. Mi padre pues tocaba la guitarra y él que me inició, digamos, ¿no? Entonces, y luego también tenía mi tío que hacía guitarras también. Ah, que era constructor. Era constructor de guitarra. Qué bueno. Y el taller lo tenía justo debajo de mi casa y nada más que olía a ciprés, digo, ya está abierto. Digo, ya me voy para abajo. Total, o sea, que tú estabas predestinado a dedicarte a esto. Yo creo que sí, porque entre una cosa y otra al final, pues mira, claro, aquí además estamos. luego, bueno, tuviste como profesora a José de la Vega Veguilla y a Pedro Blanco, ¿no? ¿Qué recuerdos guardas de aquellos inicios? Pues mira, recuerdo pues todo con mucho cariño, porque como he dicho antes, empecé tan pronto que bueno, le tomé un cariño ya no solo al aprendizaje y a esa fiebre de aprender, sino el cariño de esas personas, como me trataban, cómo me mimaban a la hora de aprender, porque por ejemplo José de la Vega Veguilla siempre lo recordaré con mucho cariño, porque aparte de un excelente guitarrista, era una grandísima persona. Y Pedro Blanco, pues también le debo muchísimo. Pedro me trató mucho, en todos los sentidos, vamos, como que me han criado, como que dice, ¿no? Y he aprendido muchísimo de todos ellos, inclusive Pedro Escalona, que aunque no llegué a ir con él, pero siempre me ponía alguna cosita cuando nos veíamos, y estoy muy agradecido a mis mayores, junto con mi padre, claro. Qué bueno, y recuerda la primera vez porque una cosa es iniciarse en la guitarra y luego acompañar el cante. La primera vez que tú acompañaste al cante, ¿lo recuerdas? ¿A quién fue? Pues recuerdo yo a un señor que no era profesional, le decían el niño de Comares, me parece que se llamaba, pero claro, eso fue con unos 9 añitos por ahí. Luego también Rafael Muñoz de Almuñeca me llevó a un concurso de cante, yo era muy jovencito, y esa noche crearon un premio especial para el guitarrista de acompañamiento. Y al final había una serie de guitarristas importantes aquella noche y no sé, pues me lo dieron a mí tan jovencito y no me lo esperaba, ¿no? Que ella acompañaba por Sigrilla, por Taranto, por todo eso lo conocía ya. Qué bueno. Y luego me imagino que empezaría a frecuentar las peñas, ¿no? Que es el caldo de cultivo de los artistas. Sí, de la mano de mi padre, pues justamente, pues bueno, me empezó a llevar a la Peña Juan Breva, la más antigua que existía en Málaga, que era en el Callejón del Picador, que es donde, la verdad, allí me fragué yo a la hora de aprender a tocar la guitarra, que es donde daba las clases también con Pedro Blanco, y luego aparte, pues, se terciaban las clases y cogíamos y acompañábamos a cantadores de la talla como de Agustín Núñez el Gitano, que era un grandísimo artista de Málaga, un poco desconocido para algunos, pero fue un genial artista. Y bueno, allí me encontraba Miguel de los Reyes,
Me encontraba Ángel de Álora, me encontraba, bueno, ya como he dicho antes, Pedro Escalona, Pedro Blanco, todos estos artistas que andaban por allí, y el Bolo también, por ejemplo, también estaba el hombre, que también ha sido un cantador destacado en su época y un poco olvidado, pero lo tenemos presente. Y la verdad que siempre, pues ahí de esa forma he ido fraguándome a la hora de aprender a acompañar. ¿Y en qué momento, Chaparro, te encuentras con el Chino? El añorado Chino, que bueno, es un referente, ¿no? Del flamenco, se puede decir. A veces todavía poco conocido, entiendo yo, para lo que Sí. se le debería reconocer. Pero bueno, ¿en qué momento se produce ese encuentro con él y empiezas a acompañarlo? Ese encuentro fue en el año 93, a finales del 93 casi, que bueno, andaba yo con mi mujer, que entonces éramos novios, y estaba en la autoescuela y le digo, aliérate que nos vamos a escuchar a un artista que no veas. Dice, ¿pero quién es el artista ese? Digo, que tú terminas de hacer los test, que nos vamos a ver, que viene a la Moraga, un cantador que toca la guitarra y compone, que eso no es normal. Total, que era de estas moragas de la Peña Juan Breva, en el hotel Los Álamos, nos venimos ahí y vinimos a escuchar, y ahora resulta que él canta, hace la primera parte con Pedro Escalona, recuerdo, estaba yo con la guitarra de Pedro Escalona tocando la guitarra, y resulta que estoy con el pie en una hamaca y estoy tocando Soledad por Bulería, lo que hemos hecho ahora mismo. Y él hace más ritmo, yo tenía la guitarra al 6, me acordaré siempre, al 6 por medio, y él sacó la voz y me hizo 2 letras. Y me dice, bueno, ve cómo acompaña, ¿no? Digo, bueno, ¿te ha gustado? Dice, mucho. Dice, bueno, ¿tú estás para tocar aquí? Digo, yo no, yo venía a escucharte a ti. Total, que dice, pues tú vas a salir después conmigo. Digo, ¿yo cómo voy a salir contigo con los tonos que tú das? Que tú das unos tonos que eso es increíble, para seguirte. ¿Qué va? Te viene una milla y sale conmigo. Total, que la acompañé aquel día en un fin de fiesta y me dice, ya después cuando terminó, me dice, ¿tú quieres ser mi guitarrista? Y yo me quedé frío porque yo, claro, porque yo era mi ídolo. Es que era mi ídolo, que te dijera, ¿tú quieres ser mi guitarrista? Pues me quedé un poco pillado, ¿no? Pero a la vez con mucha alegría, claro. Y desde entonces, pues nos pegamos así como 4 años, hasta que ya se fue. Y José, en tu caso, yo sé que tú también eres un gran admirador del Chino de Málaga, canta mucho por él, ¿verdad? Ha sido como familia, ¿no? En nuestra casa, ¿no? Y donde, por supuesto, desde muy pequeño pues se ha escuchado en mi casa mucho el Chino, se ha aprendido muchas cosas y incluso esos tonos raros que daba, lo aprendí desde primera hora. No tonos raros, sino tonos que no eran correspondientes a la época en la que estaba, o sea, era como un adelanto todo lo que había, ¿no? Claro, pues hablarme un poquito de él porque lo decías tú antes muy bien, o sea, él cantaba, se acompañaba la guitarra, componía, de hecho le compuso a Camarón, a Remedios Amaya, a una serie de artistas Una Vargas, Parrita, muy conocidos todos, muchos artistas, sí. y por eso digo que no tiene a lo mejor el reconocimiento, bueno, quizá en el ámbito flamenco sí, de los aficionados y tal, pero hay gente que todavía desconoce mucho a la categoría, ¿no?, de artista del Chino. Sí. ¿Cómo era él como artista y como persona? Hablarme un poco de él. Como artista ya, bueno, lo estamos diciendo, era único. Fue único y será único, porque es verdad que hay gente muy buena, muy importante, que ha compuesto muy bien, que son muy buenos artistas, pero él es muy especial. Él, en la forma de componer suya, era muy sensible. Lo mismo te creaba una balada que te creaba una cosa flamenca, pero todo sonaba flamenco. Al final, él, no sé cómo lo hacía, que era tan flamenco, porque él viene de los flamencos, de sus padres, Juan Africano, de La Blanca, de ese barrio del Perché. Pues no, ahí nada más que olía flamenco. Entonces, siempre ha sido una persona pues muy destacable en ese sentido. Y luego, el tema de como persona, pues increíble, era bondadoso. Una persona que veía a un chiquillo, ven para acá, que te voy a poner esto para que aprendas a tocar. Y hasta que no lo aprendía no paraba. Y él no le cobraba nunca a nadie nada. Todo lo hacía por amor al arte, como se dice. Qué bueno. José, en tu caso, bueno, tu padre lo ha dicho, que venís de una saga de artistas. En tu caso, lo traes de herencia. O sea, ¿cómo has vivido tú el flamenco desde niño, en tu caso? Pues la verdad es que, por ejemplo, yo recuerdo, lo que recuerdo del principio de estar en un carrito y de escuchar a Juanito Moama, escuchar a Juan Talega, en vez de poner la música que se lleva, Desde chico, siempre me ponían cante, ¿no? Y quiera que no, ese siempre ha sido aparte de
de tener la suerte y la oportunidad de ir donde él iba a tocar, como supone, con José Merced, como tú has dicho, con Remedio Amaya, con este, con el otro. Yo he tenido esa oportunidad de escucharlo, pero aparte de escucharlo en casa y de escucharlo, yo he tenido esa afición. Me ha gustado. Él no me ha dicho, José, ponte a escuchar esto, chiquillo, ponte. ¿Sabes lo que quiere decir? Ha salido Sí, de mí estaba receptivo. esa afición. Claro. Desde la barriga de mi madre, yo creo, porque me decía, mis padres me cuentan que yo cuando estaba en la barriga y cuando me gustaba un artista, me quedaba muy tranquilito, pero cuando no me gustaba, porque si llevaba mucho, daba unas patadas. Y desde ahí, quiero decir, ¿no?, que he tenido la oportunidad de estar en tantos sitios, a pesar de la edad que tengo, y de aprender muchísimo y tener esa constancia y esa afición. Qué bueno. Y no por obligación, porque vengo de. Sí, sí, no, sino sino porque por he tenido devoción, esa- porque te he gusta. tenido y tengo, Una afición, sí. Claro. En tu caso, ¿qué consejos que te ha dado tu padre? Siempre que lo que haga, hablo desde los principios, ¿no?, que lo hiciera con propiedad, que lo hiciera, gústate, rebúscate, como se suele decir. ¿A ti te duele? Si a ti no te duele, lo que te escuchas no le duele. Por ejemplo, vamos a decir un cante por seguirilla. Yo cantaba por seguirilla y cantaba muy bien, pero me decía, ¿te duele? No. Pues entonces, si no te duele, con el perdón de la palabra, eso es una caca. O sea, tenía que sentirlo, y a la vez de que él me decía esto, lo otro, yo me daba cuenta que yo a los sitios que iba, yo no podía hacer una caca, porque viniendo de donde vengo, de los chaparros, de mi familia, yo no podía hacer una caca. O sea, yo donde vaya tengo que quedar bien y tengo que demostrar de dónde soy y de dónde vengo. Es una exigencia doble. Porque claro, él tiene su nombre, pero yo donde vaya tengo que demostrar de dónde vengo. Demostrar en el buen sentido de la palabra, sí. ¿no? De hecho, bueno, hubo un espectáculo en la última Bienal de Málaga, la de 2021, Sí. Chaparreando, donde iba también tu abuelo, tu padre, Sí, mi padre. con vosotros. Tu abuelo que... Bueno, quiero que me contéis cómo vivisteis ese espectáculo y tu abuelo qué consejos te da, porque tu abuelo seguro que también te dará sus consejos. Pues mira, en principio lo del el montaje de eso fue contar la historia realmente. Es como unos audios, unos pequeños audios que cuentan la historia de mi abuelo, de mi bisabuelo, de su bisabuelo, y de dónde viene el cante y el toque de nuestra guitarra. Por ejemplo, hablaba de que fueron a Cuba, trajeron la guajira, pues él toca por guajira. Los cantes del Pillallo, pues yo salía y cantaba los cantes del Pillallo, que también se hacían verdiales, porque también tocaron verdiales, pues yo salimos en la faceta de pie y cantamos por verdiales. Que Juan Breva, pues hicimos Juan Breva, y el montaje era eso, conforme contaba la historia y de los cantes que ellos recopilaron, hicieron también, no a nivel como nosotros artístico, sí local, de la localidad. Y por último sacábamos a mi abuelo, que era el patriarca, y era una ronda de fandango en la que él se quedaba en el centro y yo le dedicaba toda la historia de los fandangos a él. Y el último fandango que hacía era Vengo de los Chaparros, de Cástales bien Algargo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué consejos te da tu abuelo? Pues siempre él ha sido más, ¿cómo quiero decir? Como los caracteres de antes, ¿no? Más cortante, pero bueno, pero más cortante y más serio, ¿no? A lo mejor llegaba una actuación y me decía, niño, tú estás nervioso hoy. Se ha cantado, pero está nervioso, chiquillo, no te pongas tan nervioso, échale, ¿no? Lo que quiere decir que ha cantado bien, pero sí. no ha cantado como tú eres. ¿Sabes? Él iba más directo. A lo mejor mi padre siempre ha sido muy recto conmigo y bueno, pero ha tenido más tacto para decir las cosas. Mi abuelo, niño, hoy, ¿qué te ha pasado? O, hoy me gusta cómo he hecho la ceguirilla. Hoy sí me gusta cómo he hecho la malagueña, ¿no? Es más... Me acuerdo de una ocasión entrevistaba a José María Bandera y me acuerdo que hablaba del abuelo, o sea, el padre de Paco, Sí. que sabes que era muy exigente y yo le pregunté, digo, tenía fama de exigente con su hijo, pero contigo que eras el nieto, dice, no te creas, también. Es verdad. O sea, es que yo creo que eso va con el carácter, ¿no? Sí, de la persona. pero después es de agradecer. Esa forma de ser Claro, es muy dura, claro. porque es muy dura, muy leñera, pero después con el paso de los años te das cuenta y dices, pues tenías razón. Si no fuera sido tan duro, Hombre. quizás en estas cosas no la hubiera mejorado, porque yo con esa edad no me daba cuenta de lo que él quería decir. Claro. Y conforme vas madurando, vas teniendo experiencia, te das cuenta de lo lo vas que él... captando.
Y José, aparte de tu familia, como es lógico, ¿qué otros referentes tienes tú en el flamenco, en el cante en particular? Antonio de Canilla, por ejemplo, para Sí, no irnos fuera de Málaga, es uno de los referentes porque la gente lo tiene como saetero, pero yo no lo tengo como saetero. Ha hecho todos los cantes bien y tiene todo lo que tiene grabado, es una antología que no se puede aguantar. Tuve también de referente a Antoñita Contreras, también he tenido, Sí, por cierto, tenemos una gran amistad, a Virginia Gámez también. Hablo de Málaga porque me gusta siempre hablar de mi Málaga primero, ¿no? Cancanilla, que prácticamente lleva más de 20 y tantos años con mi padre, o sea, esa ha sido parte de mi gran escuela, aparte de aquellos discos o CD o vinilo que yo ya he escuchado, ¿no? Y prácticamente pues de Málaga eso. Después referentes de haber escuchado cante de disco, Antonio Merena, La Niña de los Peines, Pepe Pinto en mi debilidad, también una forma en la que yo me expreso, y no sé, Carbonerillo, el Sevillano. Intento sacar de aquellos artistas de antes el jugo del zumo, como se suele decir. Llevarlo a tu terreno. Sacar la parte buena y llevarlo a... Claro. Ya que hablamos de referentes, Chaparro, aparte de tu familia y de esos primeros maestros que tuviste, luego, ¿quiénes han sido tus referentes en el toque? Pues mira, primeramente fue Paco de Lucía, porque era lo que los niños queríamos todos ser, ¿no? En esa época, ser Paco de Lucía, pero bueno, te das cuenta que llega un momento que tú dices yo Paco de Lucía no puedo ser, porque Paco de Lucía hay uno solo. Entonces, ¿qué hago? Pues ya me refugio más, porque aparte siempre me ha llamado la atención el cante, como estamos hablando, y claro, me refugio en Melchor de Marchena, Diego del Gastó, lo que es Niño Ricardo, lo que es toda Zabica, Montoya, toda esa generación que hubo en aquellos tiempos, me he refugiado siempre. Principalmente esos son los que me han llamado la atención siempre a la hora del aprendizaje del acompañamiento. Bueno, todos los que citáis, una auténtica maravilla, ¿eh? No, incluso de concierto también, por supuesto. Claro. ¿Cuál es el secreto, a tu juicio, Chaparro, para ser un buen guitarrista de acompañamiento? Pues mira, tener mucha afición, desde siempre eso, tener esa afición que diga tú, tengo que escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo bueno, sea de más nombre, menos nombre, siempre de todo el mundo se aprende. Entonces el camino es aprender todos los cantes, si eres un buen aficionado, un buen acompañante, que lo dice la palabra, acompañar, respetar el cante, ser un buen acompañante y ser muy aficionado a todos los cantes. Que te diga un cantador, oye, acompáñame, ¿qué te digo yo? Una Mariana, que no es que sea nada extraño, porque lo sabe, sabe cómo va eso. Dice, pero hay gente a lo mejor que le dices eso y no sabe ni cómo se acompaña, por el hecho de decir, ¿qué es una Mariana? No sabe. Y es simplemente un tiento que va en tono de mi por arriba, pero hay gente que no sabe ni cómo se acompaña. Pero claro. es porque sí, porque también es un cante más bien en desuso, que no se hace mucho hoy en día. Claro. Exactamente, entonces hay gente que no le pone atención. Entonces, si tú quieres dedicarte al acompañamiento, tienes que conocerlo todo. Claro. Ser un buen aficionado y querer cante sobre todo. Sí, lo que decimos allí en clase, que es eso mismo que está diciendo él, que más que tocar, escucha guitarra, escucha cante. Claro. Y escucha las contestaciones, por este caso, como ha dicho el Melchor de Marchena, que le hacía Pepe Pinto o Antonio Meirena. ¿Qué contestación le da cuando hace este giro? Escucha, claro, cante. O sea, guitarra ya sabemos que toca, guitarras toca, pero escucha el cante. Claro. Y es que te estaba comentando esto porque yo no sé si lo habrás conocido, porque ha sido un guitarrista que no se dedicó profesionalmente, ya falleció muy mayor, con 90 y tantos, José Terrón, que era malagueño, pero de mi pueblo, de mi localidad natal, de Cueva de San Marcos. Él tocaba mucho en la peña de la zona, festivales, peña de Rute, peña de Juan Casilla, de Cueva de San Marcos. Claro. Y no se dedicó porque, bueno, pues era otra época y tuvo que elegir entre su familia o irse fuera. Claro, porque sí, lo que pasaba. Dijeron que se fuera a Mallorca, si no recuerdo mal, que tenía trabajo y tal, pero él prefirió quedarse en el negocio familiar y tal, y no salió. Pero decía en una entrevista que le hice en una ocasión, me decía, si el guitarrista no es capaz de cantar interiormente, no es capaz de acompañar. ¿Coincide con eso? Sí. Bueno, o coincide porque tú también tocas la guitarra. Claro. Sí, él lo sabe eso. Lleva razón, lleva totalmente la razón, porque yo creo que todos los que acompañamos, algo cantamos, algunos.
Yo lo que pasa es que la voz no me acompaña, pero... Pero ¿te hubiera gustado ser cantado? A mí sí. A mí sí, Es lo que me da curioso mucha eso, vergüenza. es curioso, porque, por ejemplo, Paco de Lucía siempre decía que a él le hubiera gustado cantar. Sí. Y bueno, y Camarón, fíjate todo lo contrario, a él le hubiera gustado ser guitarrista. Y tocaba muy bien, y le sonaba muy bien la guitarra. En tu caso, José, también tocas la guitarra, ¿no? ¿A ti te hubiera Sí. gustado ser guitarrista? También. Pero como vuelvo a la conversación de antes, la inspiración a todo esto, a cantar y tocar, es el chino. Porque yo veía al chino que lo hacía, yo escuchaba, más bien escuchaba porque yo no pude conocerlo, porque él murió un mes antes de yo nacer. Fue como un intercambio, ¿no? Él murió y nací yo al mes siguiente, ¿no? Qué bueno. Y él fue mi inspiración a tocar y cantar. Digo yo, pero qué bonito cómo toca y cómo se acompaña. Parece que hay una guitarra a su lado, que hay un guitarrista a su lado, ¿no? Claro. Y eso es el motivo que a mí me inspiró para hacer eso. Y vuelvo a donde estamos. Al ser cantador guitarrista, no guitarrista cantador, cantador guitarrista, me vuelvo más exigente con los guitarristas. En el caso de que él no venga o él, digo, mira, o papá, mira, a mí me gustaría que en vez de ponerme este acorde me pongas este. No, es que yo llevo... Claro, tienes más conocimiento. Yo quiero que me des este acorde, de la porque yo mi guitarra. voz lo estás dando. Entonces te vuelves más exigente con los guitarristas también. Sí. Claro. Tiene el oído más fino. Esa cuerda no está afinada, esa está Sí, más y baja, le esta digo, está más- papá, la primera. Que no, Eso es lo la malo de primera, verás. Menos mal que tu padre yo veo que es paciente, No, ¿no? yo sí, yo sí. Yo me adapto a todo y yo siempre digo, los cantadores son los que mandan. Él Claro. es mío, pero es cantador y manda. Y manda, fíjate. Y encima toca la guitarra. Claro, al conocer la guitarra también, pues me vuelvo más exigente, ¿no? Claro, claro. Qué A alguno bueno. le puede sentar peor, Qué bueno. porque yo llevo no sé cuánto, pero vamos a ver, si por ejemplo lo que yo he dicho, yo quiero que me des este acorde aquí, porque te lo estoy dando con la voz, no me des este. Claro. Ya un poco, pero bueno, no, te vuelves pero- más pero exigente, nos ¿no? adaptamos perfectamente. ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Problema En ninguno. tu caso, José, hombre, todavía eres muy joven, pero tú te planteas ya o te ves grabando un disco para tener una carta de Sí, además tengo presentación? letras mías registradas, porque me gusta componer, aparte de componer, compongo sobre cantes también tradicionales, soleá, seguirilla, taranto, tengo cosas mías registradas en autores, pero me gustaría de grabarlo en un disco, pero solo de letras mías. El estilo puede ser estilo carbonerillo, vamos a suponer, estilo tal y tal y tal, pero las letras son mías. Claro, Y grabar un disco con letras mías, no cantar lo que cantaban los demás, sino letras mías. qué bueno. Bueno, todo llegará, ¿no? Todo llegará. Cuando se Sí, acerca la sí. oportunidad, porque En tu caso, Chaparro, cuando tú ves a tu hijo, que lo ves desde la cuna y ves esa evolución como artista, para ti debe ser muy gratificante, ¿no? Que además tú lo acompañas. La verdad que no cabe uno dentro del cuerpo, como yo digo, porque es verdad que desde chico verlo de cantar, como empezó cantando, y sobre todo con la base rítmica que tiene, el compás, el aire que tiene, digo, esto y no hay en ningún lado aprenderlo, él ha aprendido en la casa, pero es que él tiene esa cosa para cantar y ya está. Y la verdad que es una satisfacción enorme, porque cuando yo veo que la gente se lo come en los sitios y lo aplauden de esa manera, digo, más orgulloso me puedo sentir, ¿no? Entonces la verdad que a veces lo paso muy mal también. Eso te iba a Lo decir paso porque paso más mal que con en otros, este ¿no? caso que te voy a comentar al contrario, pero en una ocasión hablando yo con Antonio Reyes, que en este caso lo acompaña a su Es hijo, su hijo. Nono Nono. Reyes, Nono, sí. dice, digo, bueno, ¿cómo lleva lo de que tu hijo te acompañe y tal? Dice, por un lado muy bien, por otro paso fatigas dobles, por mí y por él. Claro, claro. Pues exactamente lo mismo, al contrario, pero lo mismo. Lo mismo porque es verdad, a lo mejor según el sitio, a lo mejor hay más entendido, o ese día lo estás viendo tú un poquito más de otra manera, pero al final lo saca porque es profesional, ¿no? Pues él sabe cantar muy bien. Como artista, ¿no? Hay que, Pero- una vez que te meten encerrados, tienes que saber salir, buscar la solución, ¿no? Sale adelante muy bien, siempre, porque está acostumbrado desde chico y sabe resolverlo todo muy bien, pero que lo paso algunas veces regular, la verdad. Pero mira, otras veces pues, con mucha alegría, pues cuando escucho ese pedazo de aplauso que le dan, pues me pongo así de gordo, la verdad. Satisfacción, bueno. ¿no? Claro. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos, seguimos charlando con Chaparro de Málaga y José de Chaparro. Bueno, aquí seguimos a gustísimo con Chaparro de Málaga y su hijo José de Chaparro, que en este caso nos van a interpretar unos fandangos.
no faltarle a la madre de mi alma, todito te lo consiento, serrana. Menos faltarle a mi madre, que una madre no se encuentra, y a ti te encontré en la calle. Vete, decite, trae cuenta. Pardon. Dale. Y me ha entrado, y mientras que mi mamaita de mi arma a mí me viva, yo siempre tengo en su casa un sitio, babá, y mientras que mi mamaita de mi alma a mí me viva, y el día en que ella se muera, que yo me tengo que meter en un asilo, porque yo ya no voy a encontrar a nadie a mí que me quiera. De casta le viene al gargo. Ay, yo vengo de sangre canastera, babá, de casta bien al galgo. Yo llevo el flamenco por bandera y
mi padre chaparro, yo voy repreo sentando, no soy de una familia cualquiera y ahí yo vengo de los chaparros. Ole, ole los dos, ole los dos. Sí, señor, pues Chaparro, quería comentar contigo, antes no lo he hecho, cuando hemos hablado del chino, tengo por aquí, por ejemplo, un disco, Vieja Letanía, en el que tú lo acompañaste, sí. Bueno, has participado en un disco colectivo de cantes de Málaga, con cantadores Sí, sí. que citábamos antes, Antonio de Canilla y otros cantadores destacados de Málaga. También participaste tú en la grabación. Exacto, por ejemplo, en el disco del Chino de Málaga participé en una malagueña con unos abandolados y luego también hicimos un cante de, bueno, varios cantes de Levante, de Taranta, y tuve el privilegio de participar junto a Vicente Amigo, Remedios Amaya, Señor. Juan Carlos Romero, José Antonio Rodríguez, Madre mía. Manolito Soler, percusionista de Paco, en fin, la verdad que yo ahí pues lo gocé, ¿no? Tan jovencito porque tenía nada más que 23 años. Eso digo yo, ¿cómo viviste esa grabación? Tuvo que ser algo Pues, increíble, ¿no? Pues de ensueño, una grabación de ensueño. Se grabó en Sevilla, lo grabó una empresa francesa, pero se hacía en Sevilla, se grababa en Sevilla. Además, en el mismo sitio que se sentó a grabar Rafael Riqueni, bueno, Pedro Bacán, todo. Yo me senté allí, bueno, como un niño Qué chico. bueno. Bueno, hablando de Rafael Riqueni, cuéntanos esa chaqueta que traes, me ha dicho fuera de micrófono, cuéntame la historia. Bueno, la historia pues fue que vi a Rafael en un concierto aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, y resulta que aquel día hacía fresquillo y claro, yo me fui con manga corta, y ya está, me fui muy fresco y me dice, está temblando, me dice, toma la chaqueta. Digo, póntela, chiquillo, póntela. Digo, vale, total, que ya cuando nos vamos a despedir, y claro, como seguía haciendo frío, dice, te la regalo. Total, que aquí la llevo puesta con mucho cariño. Qué bueno, qué bueno. Sí, del maestro Rafael Riqueni. Sí, señor. Y referente al otro disco que me decías, pues mira, acompaño a Antonia Contreras en una serie de cantes, entre ellos hacemos unos verdiales, que está también Sergio el Hombrecillo, también nos acompaña a nosotros. También acompaño a Rocío Bazán en varios cantes también. Ajá. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita también acompañar. Has grabado también con otros, ¿no? José Parra, incluso con Poveda, ¿no? O sea, sí, el disco que hizo del Tiempo pasa volando, de Miguel Poveda, pues también participé con él también. Ahora ya era 2 o 3 añillos por ahí. Y la verdad que muy bien también. Y la malagueña, ¿no? La acompañé por malagueña. Los tangos, ¿no? y los tangos de las Vindagas, que son los tangos de cantes de Málaga. Sí, tangos de Málaga. Tangos de Málaga, ¿no? Qué bueno. Y bueno, me acompaña muchísimo. Con Cancanilla tengo un disco entero. Hice una antología con Antonio de Canilla también entero. Salieron 2 discos. ¿En uno? Y bueno, tengo la ¿2 verdad. discos en uno? Sí, al final me dice, niño, me parece a mí que ha salido más cantes de la cuenta. Dice, creo que hemos sacado 2 LP, porque decía 2 LP, todavía decía LP. Sí. El pobre. En paz descanse, los quiero mucho a su familia. Era tremendo. Y Chaparro, ¿en qué faceta del toque te sientes tú más cómodo? ¿Acompañando al cante, al baile o como solista? Pues mira, depende, eso depende del momento, porque esto es como es, esto tiene su momento, la climatología, el ambiente, el público, la inspiración, la guitarra si está afinada o no está afinada. El sonido de que haya en ese día, si es bueno o es malo. Son muchas cosas, pero claro. Bueno, aparte ya de todo eso, hombre, me siento muy cómodo acompañando, porque la verdad que me gusta, por ejemplo, cuando acompaño a un cantador que me canta muy bien, pues me siento muy bien pues, en cualquier palo, la seguirilla, la solear, los cantes de Levante, la malagueña, toda esa serie de palos me gusta mucho acompañar. Y solista, pues me gusta tocar mucho por rondeña, por ejemplo, y por taranta también me gusta mucho. Y si tengo unos palmeritos, pues una buena bulería también. Qué bueno. Además de compartir escenario, de compartir afición, de la saga de la que venís,
compartís también que regentáis una tienda de guitarras, Guitarrería Los Chaparros, que está en Málaga capital, en la calle Robinson Crusoe 10, para quienes nos ven, que se ubiquen entre tráfico y la Ciudad de la Justicia, por ahí por esa zona, ¿no? Esa zona, también. Exacto. Sí, y bueno, aparte de vender guitarras y bueno, complementos, ¿no? Sí, como cejillas, accesorios y demás, también impartís clases tanto presenciales como online. También. Bueno, si quieres dar una explicación. Pues, venimos al tema de antes. Lo del tema de ese cantado guitarrista viene también que en las clases eso es lo que decimos. Por ejemplo, damos clases de guitarra, de acompañamiento al cante. Por ejemplo, viene un guitarrista o alguien que toca un poco, mira, quiero aprender a acompañar por Anaína. Pues yo canto por Anaína y entre los dos, el más porque era el guitarrista es él, le enseñamos detalles. Yo también enseño detalles entre media, entre letra y letra de los cantes. No, pero enseño muchas cositas también. Al guitarrista. También tengo yo para dar clases de cante. O sea, de todos los niveles, todos los alumnos, me refiero a todas las edades. El más pequeño ya tiene 10 añitos. Bueno. Y el más mayor tiene 76. O sea que de cante, de guitarra, que el de las de guitarra y de acompañamiento al cante. Y tanto presenciales como online, que online se puso muy en boga a raíz de la pandemia. Sí, ha sido una de las cosas buenas que nos ha traído, ¿no? Dentro de lo malo. Tenemos una cosa muy curiosa, Francisco, porque tenemos también los dos. Tenemos un alumno es ciego. Ajá. Y toca la guitarra. Qué bueno. Y otro amigo suyo, que también es un poco ciego, no del todo, pero también toca bien acompañamiento al cante. O sea, fíjate que hasta dónde llegan los límites. Hemos tenido también alumnos hasta en la motito esta de silla de ruedas, pero es una motito, también venían a la clase. O sea, el que no quiere aprender porque no quiere, vamos. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis con la tienda? Pues mira, empezamos en Rincón de la Victoria en 2016, que allí estuvimos 3 años, y desde entonces, del 2000 que nos venimos de allí, 19... Pues llegaremos ya desde entonces, no sé, son 7 años o 8 ya casi. Sí. En agosto creo que hace 8 años, por ahí. Que antes era titulado Chaparro de Málaga e Hijo, guitarra. Ajá. Sí, antes teníamos. Y ahora es Guitarrería Los Chaparros. ¿Y qué balance hacéis de estos años de la tienda? ¿Te refieres? Sí, o sea, ¿cómo ha sido la experiencia de estos años? La experiencia pues fantástica porque, bueno, por allí ha pasado muchos artistas, unos más conocidos, otros menos, aficionados al mundo de la guitarra y, bueno, la verdad que hemos tenido muy buenas tertulias, muy buenas charlas y la verdad que muy bien. Rafael, eso te iba a decir, porque Rafael Riqueni estaba allí. Al final también es como un lugar de encuentro, ¿no? De los flamencos que pasan por Málaga, que van a veros, ¿no? Y bueno, y os he visto que hacéis allí unas reuniones muy buenas. Y hacemos reuniones. Sí, también. Y como decía Rafael Riqueni, o Duquente también ha venido. El otro día que nos compró una guitarra, era presidente de las universidades públicas de Filipinas. Ajá. O sea, era una persona muy importante de Filipinas y vino expresamente a nuestra guitarrería a comprarnos. Bueno, ha venido gente hasta de Japón para conocernos, que dice uno, pero ¿cómo ha venido de tan lejos? Y gente expresamente a dar clases con nosotros desde. Tenemos también un amigo que lo conocimos, se llama Cir Padilla, que por cierto toca la guitarra y canta de maravilla, siendo de Brasil, conociendo los cantes, y vino aquí expresamente a conocernos. O sea, a la guitarrería nuestra a conocernos y a cantarme, José, y esto es así, y con una humildad, con una afición increíble de Brasil. Muy bien, con mucho sentido lo que cantaba y lo que tocaba, que parecía de aquí. Qué bueno. Era increíble. Increíble, vamos, era increíble. Sí. Yo no lo podía creer, digo, esto, ¿cómo pues dando los matices como si fuera de aquí? Y los acentos, porque siendo brasileño. Eso me lo comentaba Antonio Rey, el guitarrista, en una ocasión que me decía que en Japón, porque él desde chico fue mucho a Japón con el padre. Y demás, y me decía, dice, es increíble en Japón, ya no es solo la afición que tienen, sino el conocimiento de los cantes, que te hablan de la soleá de Alcalá, de la soleá de Triana, y dice, pero bueno, ¿esto cómo es? Que tiene incluso más afición que mucha gente de aquí. Tanto tú como los de aquí o más, sí, es curioso. Valoran las cosas, lo valoran mucho, fuera se valora mucho lo nuestro. Aquí como se tiene, pues no sé, pero parece como que, no sé, que tienen como más, que aprecian más las cosas y se interesa por saberlo todo. Son gente muy curiosa y muy interesada en el buen sentido de... Sí, qué bueno. En tu caso, Chaparro, hablábamos antes de las facetas del toque y la faceta como guitarra solista. Ha hecho varias giras. Bueno, con José Juan Pantoja tengo entendido que hiciste algo, ¿verdad? Pero luego, digamos, donde más, con el que más has girado ha sido con Juan Martín,
Con Juan hicimos 24 conciertos en total, recurrimos todo Reino Unido, estuvimos en Gales, Escocia, y a raíz de una de esas giras grabamos el disco que hicimos juntos. La guitarra mi vida. La guitarra mi vida, que lo grabamos en un estudio de Londres. En ese recorrido que hicimos de conciertos, pues, hicimos una parada en el camino, como se dice, y grabamos el disco. Tengo entendido que tú fuiste a verlo al Castillo Gibraltar, que él actuaba y te propuso hacer una gira, ¿o cómo fue? Al contrario, fue al contrario. Él fue a verte a ti. Yo di un concierto en el Castillo, que participó él también cantando en el grupo que llevé, y bueno, nos conocimos por Facebook, la verdad. Yo tenía constancia de él, pero muy lejana, ¿no? Yo no sabía de él mucho, hasta que, bueno, coincidimos por Facebook y ya nos hablábamos y tal. Y le comenté de que daba un concierto en Gibraltar y él vino expresamente a escucharme con su señora Helen. Menos 12 y ahí años. te propuso hacer una gira. En 2013 fue. 12 años, ¿eh? 2013. Y ya a raíz de aquello, pues ya empezamos a plantearnos el tema de hacer un dúo de guitarra, que él llevaba tiempo para hacerlo, queriendo hacerlo, y contó conmigo. Aquí también lo hicisteis, en Casares. Aquí lo hemos hecho en Ronda. En Casares también, en Casares, que estuve yo también. Cantaste tú también. Y en San Pedro. En la Peña de San Pedro también hicimos otro. Claro. Bueno. Y ahí entiendo que tú, aquí que estabas más dedicado al acompañamiento, ahí te tuviste que preparar expresamente, ¿no? Para la guitarra solista, ¿no? Mira, Francisco, siempre, como cuando no estás trabajando acompañando, pues estás tocando solo, ¿no? Si él no está, pues no le estoy acompañando, toco solo también. Entonces, bueno, ya tú tienes tu preparación también, ¿no? Para estos temas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de proponérmelo, aunque yo ya antes ya me había puesto las pilas también, porque para tocar solo hay que ponerse las pilas. Claro. Y, hombre, tocar solo durante un concierto como di allí, que por cierto tuve un accidente, percance que tuve y tuve que tocar en un estado, pero que al final no me repercutió, como se dice. Toqué 2 horas y 10 minutos, a pesar en el castillo ese día. Y la verdad que, bueno, pues lo saqué por la ayuda de Dios, por supuesto, pero muy bien. Y estaba preparado. Y él tenía muchas ganas de contar conmigo y al final, pues uno por el otro, pues nos salió juntamos. Adelante y salió adelante. Y como me has dicho, un montón de conciertos. Muchos conciertos. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo recibía vuestra música esos aficionados, entre comillas, que iban a veros de otros países? Sí, bueno, como ya sabemos, fuera es otra forma de sentir la música, ¿no? La guitarra es universal, ¿no? El cante a lo mejor es un poco más difícil por el tema del idioma, pero la guitarra siempre es un lenguaje más entendible. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, pues estábamos tocando, por lo menos en mi caso, él está más acostumbrado a tocar fuera, ¿no? Porque yo ya me di cuenta en esa gira y en las otras que hicimos, digo, la gente no dice ole, no aplauden. No le estará gustando, ¿no? O aplauden más tarde. Como diría Manuel Molina, ¿no? Aquí cuando coño se dice ole. Y yo estaba, digo, esto no está gustando, esto no gusta. Y yo, bueno, ¿esto cómo va a ser, Dios mío? Pero claro, al final, cuando terminaba en cada toque, rompían a aplaudir con toda la energía del mundo. Otra forma de expresar. Otra forma de sentir. Con mucho respeto. Claro, mucho respeto, eso es, que lo dejan para el final. Y bueno, me dicen otros artistas que hay mucha formación musical, ¿no? En otros países, no sé. Y por eso también se respeta mucho el flamenco, ¿no? Porque valoran, aparte ya por supuesto, de la emoción, que yo creo que el flamenco les llega solamente por tener sangre en las venas, ¿no? Simplemente es sentimiento y eso, bueno, por eso llegan determinados países que nos sorprende mucho, ¿no? Como Japón. Hay quien cuenta que posiblemente sea en un libro que escribieron sobre la forma de ser, de la idiosincrasia de los japoneses, que a lo mejor les cuesta más expresar sentimientos y cuando ven esa expresión de sentimiento tan tremenda que el flamenco, pues les llega al alma, ¿no? Sí, bueno. Allí, ya te digo, la gente les encanta, Pasa que tienen esa forma, será por la tierra, por el clima también, que no es como por aquí somos más calentitos y el público siempre es un poco más escandaloso, vamos a decir, en el buen sentido. Sí, esas ovaciones de más ole, expresar, más expresivos, más emociones. Esos oles nos alimentan.
Claro. Es que eso es lo que dice. Aquí pues tocas, cantas y eso te va llenando. Claro, y vas teniendo una referencia, ¿no? Del público. Exacto. Claro. Exacto. Como tú Entonces, dices, hasta que no te aplauden no sabes. No sé si estás gustando o no. ¿Saldremos por la puerta grande o por la chica? No, es verdad pero es que la cultura es muy distinta. La forma de entender la música y la cultura es muy diferente. Que son otras formas de expresarlo, ya está. Totalmente. ¿Cómo veis vosotros el panorama flamenco actual? ¿Quieres decirlo tú? Bueno, en cuanto a... Puedo hablar de jóvenes, hay muchos jóvenes cantando que me gustan y hay otros vereas que se dejan de guiar por la fiesta. O sea, el cante de fiesta no es un cante de peña. Y veo que cada vez hay más gente cantando para fiesta y menos para peña, porque si te llama una peña para hacer un recital o un festival, ¿qué cante hace? Por bulería y por tango, nada más. Quiero decir... Sí, cante festero te refieres, claro. Malagueña, taranta, granaína, cartagenero. ¿Cuántos cantes hay por cante una peña? Entonces, claro, en gran parte se están yendo para afuera. Pero esa gente, como nosotros, que me incluyo, de los jóvenes que mantenemos esto, somos el futuro. Y si no somos nosotros los que seguimos ahí en esa vereda, ¿qué es lo que va a quedar en un futuro? Porque cuando ellos ya no estén, estaremos nosotros. Claro. Y cada vez ese flamenco tipo de Juanito Villar, tipo Cañeta, tipo Rancapino, ya van quedando menos. Yo puedo decir que a pesar de mi edad he tenido esa oportunidad, como lo sabes, de estar con todos ellos, de escuchar ese Aje, esa Gracia, ese Yaya, Pepito ese Vargas. Tiriri, ese Pepito Vargas, esas oportunidades que cada vez se está perdiendo. Pero bueno, mientras haya gente o artistas, incluso jóvenes, que sigamos apostando por eso, yo creo que esto seguirá. Totalmente. Pero hay que seguir. ¿Y tú cómo lo ves, Chaparro, el panorama? Yo coincido con él en cierta parte porque es que está de esa manera. Yo creo que el factor es que creo que tenemos que tener más afición al arte, al cante, a la guitarra y preocuparnos más de la serie de estilos que tenemos para poder defenderlo, que no se pierda, porque al final solo con bulería y tango y algún cantecito más no los veo acondicionados para un recital, por ejemplo. Para un festival todavía medio se salvaría, pero para un recital de cante de dos partes en una peña, como todos sabemos, pienso que hay que estar preparado. Entonces, pienso que deberían de estudiar un poco más, que no digo que los haya, que los habrá, sí, esa afición. Pero tener esa afición para poder mantener esto, porque hay cantes que te pueden gustar un poquito menos que otros, pero hay que conocerlo y hay que divulgarlo y hay que hacerlo. De hecho, hay aficionados que se quejan a veces de que en los festivales, si hay varios artistas, todos hacen los mismos cantes, ¿no? Salen de soleá, tango, bulería, fandango, con la variedad tan impresionante que tenemos de la baraja flamenca, bueno, ¿no? De estilo de cante, sí. Yo creo que, una opinión, no es nada en contra, sino que deberías de incluir en Málaga, sobre todo cuando se cante el Festival o Peña de Málaga, que se haga el cante por malagueña, pero de Málaga. Es algo positivo para Málaga. No te estoy diciendo que cantes por verdiales, que los verdiales son cosas de aquí, ¿vale? Pero sí canta por malagueña, porque no, está en Málaga. Como algo obligatorio, pero... Sí, porque normalmente se hace la malagueña del mellizo, que era de Cádiz, que es la que conocen la mayoría fuera, que habrá... Sí, eso te iba a decir, que muchas veces dice que eran malagueñas, pero no son de aquí. No son de aquí, No eso son es lo que yo me son refiero. malagueñas de Cádiz. Que hagan los cantes que quiera, pero que uno de ellos sea por malagueña, por ejemplo. Sí, Claro. lleva razón eso. Oye, pues estoy encantado de haberos tenido aquí, pero el tiempo es limitado en televisión, pero a mí se me ha pasado en un suspiro, no sé a vosotros. Encantadísimo Igual. de teneros aquí, muchísimas gracias. Nada, y bueno, nos vamos a despedir por bulería, ¿no? Pues vamos, no, por fiesta. Venga, pues Mejor, vamos allá. ¿no? Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Dale. Ay, 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 y tra la 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 la, y tran 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 tran.
échale guindas al pavo, que yo le echaré a la pava, azuquita, canela y clavo. Yo le echaré a la pava y azúcar, canela y clavo. Y esta gitana está loca, loquita del sentido. Loquita del sentido, que quiere que yo le pague lo que otro saco mío. Cuartito el kilo, que yo cuartito el kilo, pa' que tú te vengas a vivir conmigo, pa' que te vengas a vivir conmigo. Dale. Ya se llenó el vacío que tanto ansiábamos. Sudaron nuestros cuerpos y ahí nos miramos. Soy siempre el que se queda y el que espera tu llegada, y el que dice tantas cosas que sin poder decir nada. Tengo un hermano en el cielo con un jardín de nubes blancas y flores de terciopelo. Ve y humedece tu piel, que de rocío mañanero. Y ve mientras tus cabellos huelan con el viento. Y ve porque la muerte es una ova que cae. Y sigo teniendo que yo un hermano ya en el cielo, alguna rosa, igual que un clavel, son tus ojos negros, María del Carmen. Igual que una rosa, igual que un clavel, son tus ojos negros, María del Carmen. Chiquilla que tú lo que camela de mi cama, cameguillara, prima, la vera tuya. Pero chiquilla que tú lo que camela de mi cama, cameguillara, prima, la vera tuya, la vera. Hey.